Bueno, para comenzar con la descarga de MariaDB, nos vamos claramente a la página de descargas y pues oprimimos el botón de descargas. Entonces aquí en esta parte tenemos que elegir la versión más adecuada para nuestro ordenador. En este caso pues elegimos Windows y su instalador asistido para que sea más fácil, tal y como se aprecia aquí. Bueno, aquí es importante elegir una arquitectura más adecuada para nuestro sistema y en nuestro caso serán de 64 bits. En caso de que tu ordenador sea de 32 bits, pues elige este tipo de descarga. Y bueno, aquí en este siguiente formulario no hace falta que te registres o que nos registremos, entonces solo pulsamos no gracias y esperamos a que se descargue el ejecutable. Después aceptamos términos de licencia y ahora vemos todas las partes del paquete que se van a instalar y pues entre ellas claramente se ve el cliente Heidi SQL. Y para aligerar esta instalación se pueden desactivar las herramientas de desarrollador solo si quieres, o si no pues así déjalo. Ahora vamos a definir una contraseña para usuario que será root, y como se trata de una máquina y no va a estar expuesta a las redes de internet, lo mismo va a ser root como contraseña. Y no es estrictamente necesario, pero también marcamos el uso de UTF-8 como host de caracteres por defecto para MariaDB y dejamos todo tal cual. Y bueno, pues instalar como servicio de Windows hará que MariaDB arranque de forma automática con el inicio del sistema de la computadora. No obstante, podemos cambiar el nombre del servicio de Windows a MariaDB si quieres o si ya tienes MySQL instalado previamente. Y este es otro detalle importante, el puerto de comunicaciones habitual es el 3306, pero se puede cambiar a otro si como antes ya tienes MySQL instalado en tu computadora. Y con esto ya podemos finalizar con la instalación. Ahora probamos Heidi SQL, tal y aquí como se ve desde el escritorio. Por comodidad podemos crear pues una conexión que sea nueva y le vamos a cambiar el nombre a localhost, es decir, esta computadora. El nombre, por supuesto y claramente, puede ser cualquier otro sin importar. Lo importante es que los parámetros de la conexión sean los correctos, puesto que nuestra instalación de MariaDB coincide con lo que nos aparece en este diálogo. Simplemente ponemos la contraseña del usuario root. Anteriormente hemos establecido que sea lo mismo root. Le damos a abrir y ya estamos conectados al servidor de base de datos. En el panel de la izquierda, las bases de datos predefinidas son las que nos aparecen y todas son para el funcionamiento del sistema, excepto test, que es en donde podemos hacer pruebas. Los paneles se pueden ajustar para nuestra comodidad y es importante comprobar las opciones del cliente, concretamente las de registro, que si están marcadas como aquí permiten al panel inferior mostrar mensajes de la ejecución de nuestras órdenes. En el panel central es en donde vamos a trabajar y hay una serie de pestañas tal y como se puede apreciar aquí que ofrecen información y asistentes para trabajar con el servidor, sus bases de datos y con sus tablas. Y aquí en esta parte es en donde vamos a escribir nuestras órdenes por medio de código de consulta, y este es el proceso de cómo instalar MariaDB y con el cliente Heidi SQL, y a continuación veremos cómo se crea una base de datos y una tabla. Bueno, la explicación que encontramos fue con el Heidi SQL, con el interfaz, y crear una base de datos es muy sencillo. Simplemente en la parte izquierda das clic derecho, es crear nuevo, base de datos, y pones el nombre de la base de datos. A esta, un ejemplo, le vamos a poner tutorial. Y listo, la base de datos ya está creada. Y también para crear una tabla es muy sencillo, es muy parecido al MySQL. Simplemente tenemos seleccionada la base de datos tutorial y le damos clic derecho en crear nuevo, tabla, añadimos el nombre de la tabla, le vamos a poner T proveedor, un comentario si queremos, y en la parte de abajo en donde dice columnas, le damos en agregar el nombre de la columna, el tipo de dato, la longitud, que sea la llave primaria autoincrementable y todos esos datos de las columnas. Listo, así se crea la tabla. Aquí tenemos la gramática para insertar registros en la
lo que sería MariaDB, tenemos que sería insert. El into es opcional, el into no es obligatorio en la fórmula, pero por lo general se tiende a usar, entonces pues aquí lo viene marcando. Se inserta lo que sería también el nombre de la tabla. Y otra cosa, pues aquí podemos especificar en qué campos se va a insertar la nueva información. Esto no es como que meramente obligatorio, sin embargo pues puede ser de gran utilidad al momento de pues insertar datos. Entonces pues es una opción, sin embargo no es como que obligatorio. Lo siguiente también sería ver cuántos campos se van a respetar. Por ejemplo, aquí tendríamos lo que sería insert into, la palabra employees, que es el nombre de la tabla, y vamos a ver la base de datos, y aquí tenemos los datos que va a llevar. Entonces pues va a ser emp-no, y pues todos los que tiene aquí la tabla. Tenemos lo que sería emp-no para número de empleado, que sería la llave primaria, el birthdate para insertar fecha de nacimiento, first name para el nombre, last name para el nombre, para el apellido, perdón, gender para el género y hire date para la fecha donde el empleado fue contratado. Esos serían los campos que vamos a llenar. En la gramática nos dice que puede ser values o value. Aquí, como vamos a insertar 6 registros en este caso, no sería usar value, sería usar values. Y al momento de insertar los valores, pues como pueden ver aquí no están escritos entre paréntesis. Sin embargo, al momento de escribirlos en la fórmula, lo que hay que hacer es escribirlos entre comillas para... pues es gramática del código más que nada, pero así el código los identifica de forma más fácil. Y otra cosa, hay que respetar el formato de cada tipo de dato, porque pues algunos vienen marcados, por ejemplo, fechas y números y cosas así. Entonces pues también respetar esa parte. Y tomar en cuenta que si tenemos aquí 6 campos, al momento de insertarlos en el paréntesis de los valores, tienen que ser 6 valores también, porque de no ser así, pues el código simplemente tronaría. Como les mencionaba, pues cada dato tiene su tipo. Aquí lo que se hace es que pues se busca los registros para ver cuál es el último registro que tenemos, y tenemos aquí que es el 499.999. En este caso se cometió un error al momento de insertarlo en la gramática, pero ahorita se va a ver el propósito. Tenemos aquí pues que cada dato tiene su formato, ya se los había mencionado eso, y salvo la llave primaria, que es un valor numérico, los demás datos que vamos a ingresar sí tienen que ir entre comillas para, como les mencionaba, pues es gramática del código, y pues así se concatenan al momento de insertarlos en la tabla. Ponemos aquí lo que sería fecha de cumpleaños, pone el nombre José, su apellido sería Fuentes, su género sería masculino, y la fecha de contratación pues aquí la va a insertar también. Esto que se escribió aquí, acompañado del respectivo punto y coma al final del código, se va a copiar y se va a pegar en la consola para poder ejecutar el comando. Aquí lo selecciona, se copia y se va a la consola. Aquí al momento de pegarlo le aparece que hay un error. ¿Qué es lo que pasa? Hay una entrada duplicada. El registro 50.000 ya se tiene en la llave primaria. Es lo que les mencionaba del error que cometió con propósito. Entonces lo que seguiría sería corregir ese dato y ponerle el número que falta, que no está registrado, que sería 500.000. Y ahora sí, ya que lo copie y lo pegue, la consola, como podemos ver, está viendo aquí, dice que se vio un registro afectado. Nos está mostrando el tiempo que tardó. Aquí hace un recorrido por toda la base de datos, y como podemos ver al final, el registro fue creado con éxito usando el comando insert. Tenemos aquí la sintaxis para lo que es eliminar un registro, que sería delete from, el nombre de la tabla y las condiciones. Este es el comando usado para eliminar registros en alguna tabla. Aquí pues vamos a poner lo que sería delete from, el nombre de la tabla. ¿Qué es lo que pasa si no ponemos el where o la condición? Aquí tenemos la tabla empleados, que tiene 20 registros, y si solamente le ponemos el punto y coma así como tal, y esto lo transportamos a la consola, nos
sí va a realizar la operación, pero como podemos ver hay 20 registros afectados, lo que significa que nos borró. Aquí tenemos la tabla Employees, que tiene 30 registros, y como podemos ver hay algunos registros repetidos como el birth date y el first name, son datos repetidos. Aquí tendremos lo que sería delete from la tabla where, y pues aquí sería elegir cuál es el parámetro que vamos a definir para eliminar. Aquí lo que tenemos es que pues podemos elegir prácticamente cualquiera. Sin embargo, por ejemplo, al elegir el birth date, como todos lo tienen repetido, se eliminarían todos. O por ejemplo, todos se llaman Lucas, se eliminarían todos. Lo mismo con el género, si hay masculinos y femeninos, se eliminarían todos. Entonces, en este caso, lo ideal es elegir la llave primaria como el campo a tomar en cuenta para al momento de eliminar, ya que este es un registro que para cada entrada es diferente, lo cual, independientemente de que todos los demás datos sean iguales, sería el dato de referencia para eliminar únicamente un campo. Ahora, si por ejemplo, hablando del género, lo que se quiere es eliminar, por ejemplo, solo masculinos o solo femeninos, sería ideal. O por ejemplo, eliminar fechas repetidas o valores que son muy repetitivos solamente, se puede hacer eso. Sin embargo, pues el momento de querer eliminar solamente un registro, pues hay que usar la llave primaria, ya que es la que se diferencia de los demás. En este caso lo que va a hacer es, pues, con el género, para tratar de dar más que nada una muestra de lo que se puede hacer con esto. Aquí tenemos que si el género es masculino, lo pasamos a la consola y va a eliminar todos los masculinos, dejando únicamente el sexo femenino. Lo que vamos a hacer en este ejercicio de modificar va a ser, primero que nada, mostrar nuestra tabla para ver los datos con los que tenemos. Tenemos aquí select el asterisco from alumnos. Este comando es para mostrarnos la tabla. Aquí lo corremos y tenemos que contamos con 3 alumnos: María, Tere y Pepe. Lo que vamos a hacer aquí en este caso va a ser modificar el nombre de María. Vamos a ingresar el comando correspondiente, que sería update, y pues como su gramática lo dice, primero tenemos que poner el nombre de la tabla, que en este caso es alumnos. Vamos a seleccionarlo, el campo que se va a cambiar, que sería el campo nombre, va a ser igual a María Antonieta. María Antonieta va a ser la actualización del dato. En este caso pues no es cambiar el nombre como tal, sino que modificarlo. Y seguiría el where, y pues si lo ponemos así sin el where, se actualizarían todos los campos de nombre a María Antonieta, pero lo que se busca en este caso es cambiar solamente el registro de María. Entonces vamos a usar el ID como referencia para que modificarlo. En este caso sería where ID sea igual a 1, y que es el ID que tiene el nombre de María. Y aquí al ejecutar este comando como está escrito, pues tendría que cambiarse el nombre de María a María Antonieta. Aquí vamos a tomar el campo llave como referencia, que es el ID, para no modificar todos los campos. Entonces, al correr este código, se debe aparecer que hay una operación exitosa, y al mostrar la tabla nos tiene que mostrar el cambio que efectuamos. Aquí le damos en correr y podemos ver operación exitosa, y al momento de volver a hacer el comando de mostrar la tabla, podemos ver que María Antonieta fue modificado.